Importante. Nos visita don José Chevasco, ex oficial mayor del Congreso de la República, a quien por supuesto le agradecemos por su amabilidad. Gracias por la invitación, muy amable. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Bueno, a ver, este es un tema del que se ha debatido ya en anteriores oportunidades. No ha tenido éxito, han habido iniciativas y me refiero básicamente al proyecto de Adriana Tudela para que exista la renovación del Congreso a la mitad del periodo congresal, 2 años y medio. ¿Qué le parece un proyecto de esta naturaleza? ¿Es necesario que exista esta renovación a la mitad del periodo? Lo voy a definir con una palabra. El proyecto me parece genial. ¿Por qué? Porque la vida política del país y sobre todo los políticos ahora se deslegitiman muy pronto con los medios de comunicación porque la vida es mucho más transparente. Entonces los periodos de 5 años resultan demasiado largos para que la población vuelva a renovar los miembros del Parlamento. Y el Parlamento sufre de permanentes crisis. Hoy tenemos un Parlamento que no goza con la aprobación de la población. Y si existiría esta reforma constitucional, permitiría que la ciudadanía cambie o 1/3 o la mitad de congresistas en la mitad del periodo y con eso el Congreso podría recobrar su legitimidad cuando existan periodos de crisis como la que estamos atravesando ahora. Ok, a mí también me parece un buen proyecto, pero vamos a los hechos. ¿Tendrá éxito tomando en cuenta que de alguna manera los congresistas, creo yo, ven como un riesgo una propuesta así para perder su puesto de trabajo? Claro, van contra ellos mismos. Y yo los entiendo como mortales que son también. Pero lo que no podría yo concebir ni aceptar es que dejen de hacer estas reformas para poderlas aplicar, si se quiere, dentro del siguiente quinquenio. O sea, yo creo que si el Congreso ahora se preocupa en realizar reformas, no solamente la renovación por tercios y mitades del Parlamento, debatir el tema de la renuncia de congresistas, debatir el tema de la posibilidad de que los accesitarios sustituyan a los congresistas que son suspendidos por faltas disciplinarias y otros tipos de reformas para que se apliquen a partir del siguiente quinquenio, yo creo que los parlamentarios de ahora harían una buena labor para mejorar el funcionamiento del Congreso futuro, ya no del actual, porque van a ir lógicamente contra sus propios intereses. Claro, hay que ser muy optimistas en ese sentido, ¿no? Pero tenemos porque ya han habido antecedentes. Sí, pero ¿no? Creo que tenemos que ver las cosas con fe y optimismo. Los parlamentarios, estos parlamentarios no van a poder ser reelectos. Entonces, si no van a poder participar de la siguiente contienda electoral, que empiecen haciendo reformas profundas al funcionamiento del sistema parlamentario peruano. Y eso creo que sería un buen legado para todos. ¿El cargo de congresista debe ser renunciable? Sí, creo que sí. Creo que los tiempos han cambiado tanto, Carlos, y muchos parlamentarios se desilusionan con la función de congresista. Por ejemplo, conozco congresistas que han sido alcaldes, con capacidad de ejecución de gasto. Llegan al Congreso y dicen, ¿qué hago acá? No puedo conseguir nada porque no tenemos iniciativa de gasto. ¿Sabes qué? Me arrepiento de haber postulado al Congreso. Hay proyectos como de la señora Dina Calle, ¿no?, que ha presentado para que el cargo sea renunciable. Entonces yo creo que la dinámica de la política en el siglo XXI debe cambiar. No podemos mantener estructuras jurídicas que son producto de sociedades totalmente diferentes de hace 30, 40 o 50 años. Creo que debe haber más movilidad. En la política, no olvidemos, Carlitos, que la política es dinámica y que esa dinámica debe ajustarse a las coyunturas y a los cambios de carácter social y la política debe adecuarse a ello, ¿no? Ok, entiendo eso. Está usted en lo correcto al manifestar el caso, por ejemplo, de la congresista Calle, aunque no sé si sea el mejor ejemplo. Presentó un proyecto de ley, al menos. De una situación de decepción de lo que pasa en el Parlamento, o más bien priorización de intereses ya de carácter personal que a una persona, valga la redundancia, le reditúan beneficios, ¿no? Otras actividades. Bueno, al margen del cuestionamiento, hablaba como iniciativa legislativa que ella presentó, me parece, en diciembre del año pasado. Entonces, y así hay otras, ¿ah? Hay otras. El caso, además de la renunciabilidad del cargo de parlamentario, viene desde la época de Javier Vallarriez, te recordarás, ¿no? Donde el Tribunal Constitucional luego tomó una decisión respecto a que sí, porque ello vulnera otro tipo de derechos. Pero vamos al tema de fondo, creo yo, lo que
y la convocatoria que tuve, tenido la amabilidad de traerme esta noche. Y creo que la política debe dinamizarse, ya no tener normas de carácter tan rígido, ¿no? Y la renunciabilidad del cargo es una de ellas, la renovación del Parlamento por términos y mitades es otra de ellas. ¿Usted cree que se debe restablecer la reelección en el Parlamento? Totalmente. Necesitamos profesionales de la política. Justamente hablaba con una señorita que trabaja aquí en la antesala y reflexionábamos sobre el tema de que los políticos, los parlamentarios deben ser gente que maneje ciertas herramientas de saber comunicar las cosas, por ejemplo, de saber poder persuadir a la audiencia, manejar con experiencia los procedimientos parlamentarios. Tú que eres un antiguo cronista, ¿no?, del Congreso, sabes que el periodo para que un parlamentario pueda ser eficiente en los procedimientos es en promedio 2 o 3 años. Entonces yo sí creo que debe haber reelección y que los parlamentarios... ¿Pero debe haber un límite a esa reelección? No, porque al final... ¿Indefinida? Indefinida. En Estados Unidos tenemos parlamentarios que han sido reelectos más de 40 años, por diversas oportunidades. Eso dependerá del elector. Él sabrá qué elige del menú, si repite o no el plato o si cambia de plato. Bueno, ¿cómo toma el hecho de que haya congresistas acusados, por ejemplo, de mochasueldos, los que recortan sueldo a sus trabajadores, que continúen recibiendo beneficios? Mira, creo que eso está mal. Porque si la percepción de la ciudadanía con el Congreso, que es negativa, recaen sobre los actos individuales de cada congresista. No solo los actos corporativos, quizá, sino evalúan la conducta individual de cada parlamentario. Si un parlamentario goza de un tipo de beneficio, no puede ser percibido como si fuese un premio por parte del Congreso a aquel congresista que está siendo cuestionado por actos de carácter individual y cuyas investigaciones están en manos de la Fiscalía o de la propia Comisión de Ética. Yo creo que el Congreso o la mesa directiva está actuando mal sobre ese particular. Deben haber normas, si quieren normas no escritas, pero que no generen una percepción aún más negativa de la que ya tiene el Parlamento, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para que se restablezca la confianza en algunas instancias del Congreso que son fundamentales? Todas son importantes, obviamente, ¿no? Pero en el tema del análisis de la conducta de los parlamentarios, y me refiero directamente a la Comisión de Ética. Hay propuestas, han habido, en el sentido de que la Comisión de Ética debería ser un ente, diremos, ajeno al Congreso, ¿no? Que no dependa del Congreso, para evitar blindajes como lo que hemos visto siempre, no solamente en el periodo parlamentario anterior, sino lo hemos visto, ¿no?, cuántas veces en el... Mira, yo no iría a ese extremo. Yo iría al otro extremo. Yo desaparecería la Comisión de Ética. La Comisión de Ética es de vida joven aún en el Parlamento peruano. Antiguamente no existía una Comisión de Ética. Cuando pasaba un problema ético de algún parlamentario, sea senador o diputado, la mesa directiva recogía ese tipo de investigación y en un periodo de máximo 72 horas estaba proponiendo al Pleno de la Cámara de Diputados o de Senadores la sanción de carácter ético. Si el tema era un poquito más profundo, designaban 3 senadores o 3 diputados para que estudie la conducta ética de un congresista. Esos 3 congresistas informaban a la mesa directiva y el Pleno establecía un periodo límite para esa investigación que no sobrepasaban los 15 días. Hoy, la comisión que tenemos de ética resulta como un foro judicial, porque hay que traer abogados, peritos, hay periodos para poder recabar información y prueba, y como no trabaja a la velocidad con la que debería, la percepción ciudadana interpreta que esa comisión de ética se convierte en una especie de órgano para poder limpiar al congresista. Pero ¿qué nos garantiza que con la fórmula que usted plantea tampoco se dé eso? O sea, el contubernio puede existir, el pacto puede existir con esos congresistas designados, ¿no? Sí, pero son 3 congresistas. Hoy la comisión de ética tiene más de 10 o 12 personas. Entonces, son 3 personas que van a tener un plazo límite. Y esas 3 personas alcanzan a la mesa directiva la propuesta de sanción. Y como la justicia parlamentaria tiene que ser también
dado bajo el principio de la inmediatez, que es un tema que no se está cumpliendo ahora, porque las investigaciones en ética demoran de 3 meses a más. Ese principio de inmediatez va a ser posible de que se exista una sanción en el tiempo que la opinión pública también reclama que exista la sanción. Por eso es que yo no estoy de acuerdo con el actual funcionamiento, desde que se formó en realidad a inicios del año 2000, ya van 20 años, la Comisión de Ética. Una última pregunta, don José. Claro. ¿Es correcto que se realice una investigación sumaria, hablo de sumaria, ¿Correcto? a los miembros de la Junta en la Comisión de Justicia? No, existen otros mecanismos para ello, ¿no? Si el objetivo político, digamos, es un tema de la institución, para eso está la subcomisión de acusaciones. No podemos, yo escribí una columna el sábado último y dije que la estrategia del Congreso respecto a los temas de control político, creo que están equivocados. Porque hay hipos de parte de cada grupo parlamentario en hacer investigaciones, quién investiga mejor que el otro, y no hay una estrategia común del Congreso para poder hacer un control político efectivo. Muy bien. Don José Chevasco, gracias. Gracias a ti, Carlos, por su por la visita, muy invitación. amable. Gracias. José Chevasco, ex oficial mayor del Congreso, nos acompañó el día de hoy y bueno,